que va a llegar a afectar, ¿no?, la columna vertebral. Podríamos decir que este es un tipo de artritis tuberculosa que va a afectar tanto, ¿no?, a las articulaciones intervertebrales como también a las vértebras en sí mismas. En frecuencia vamos a poder ver, ¿no?, que de todos los casos que se presentan de tuberculosis pulmonar, esta representa el 10%. En cuanto a enfermedades granulomatosas, es la enfermedad granulomatosa más frecuente de la columna vertebral. La edad de la cual se va a presentar son las, y la biología que dice, algunos dicen de 40 a 60, otros dicen que debe incidencia de 30 a partir de los 60 años, y en niños que puede presentarse de 2 a 5 años. El sexo que más comúnmente en el cual se presenta va a ser el sexo de los varones, ¿no? La recesión, vamos a ver que esta va a ser más frecuente a nivel de la columna dorsal. Esto es un 45%, y luego las enfermedades de T8 a L3. Después de esta, la incidencia de la parte dorsal misma, y por último, la parte de la columna lumbar y la columna cervical, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la localización, entonces va a ser muy común entre T8 y L3. En la etiología vamos a poder ver, ¿no?, que el que más común se va a poder ver, ¿no?, es el Mycobacterium tuberculoso, que va a ser esto es más frecuente en América Latina, ¿no? Nos menciona que por el lado de Europa la más común va a ser, por ejemplo, el Mycobacterium bombay, en cambio en este lado de América Latina es el más común, el Mycobacterium tuberculosis. Esto se puede presentar tanto en personas no necesariamente inmunodeprimidas, ¿no?, pero ya cuando vamos inmunodeprimidos, aquí también se ve una incidencia, ¿no?, en lo que va a ser el Mycobacterium kansasi y el Avium intracelularis, ¿no? Entonces, esto vamos a poder ver también de acuerdo también al lugar, ¿no?, donde vamos a estar, la incidencia que puede tener. En cuanto a patogenia, vamos a poder ver, ¿no?, que la mayoría de esto se va a presentar debido a un foco pulmonar, ¿no? Es muy raro a veces, pero sí muchas veces se presenta que sea un foco genitourinario. Pero lo más común es que se presente a través de un foco pulmonar. El más común va a la vía hematógena, se va a llegar a la lumbar bilateral posterior. Esta va a llegar hasta la y también el disco intervertebral, ¿no? Entonces, llegar a esos lugares comprometiendo, ¿no?, tanto la estructura del disco intervertebral como del cuerpo vertebral mismo. Entonces va a afectar tanto estructuras que están por delante y lo más peligroso, ¿no?, cuando va a afectar la parte de atrás, que ya va a afectar una extensión de la dura madre, y la parte aquí ya es donde se presentan, ¿no?, las alteraciones neurológicas, ¿no? Entonces, es un poco en cuanto a patogenia. Ya viendo, ¿no?, lo que es la parte del diagnóstico clínico, vamos a ver que vamos a tener un diagnóstico clínico general, donde algo importante que tenemos que hacer aquí es ver el tema de antecedentes, ¿no? No cualquier persona que va a llegar con, por ejemplo, sintomatología clínica que vamos a ver después, no vamos a tratar directamente esto, ¿no? Simplemente, primeramente vamos a ver en los antecedentes que tienen que haber estado en algún lugar donde ha habido una incidencia de esta patología, o, perdón, no debe haber una anemia, ¿no?, del micobacterium, o en el tipo de lugar donde vive, o preguntar, ¿no?, hacer una buena historia clínica para poder sospechar, ¿no?, que el paciente ha estado en contacto con el germen, ¿no? A partir de ahí vamos diagnosticando el diagnóstico general, vamos a ver, ¿no?, que tiene pérdida de peso y apetito, va a haber una fiebre vespertina, también va a haber una abstinencia psicofísica, ¿no?, debido a la malestar que está generando, ¿no?, a nivel del tronco. En los niños, no tenemos defensa, ¿no? Por ejemplo, como están, hay una actitud de fatiga, entonces vienen, por ejemplo, con las manos apoyadas a los muslos para disminuir la carga, ¿no? Entonces, en los niños comúnmente también se ve eso. En cuanto al diagnóstico clínico local, lo más probablemente va a ser el dolor, ¿no? Ya esto dependiendo de la gravedad en la cual está, ¿no? Que ver un dolor localizado, la impotencia funcional, ¿no? La impotencia funcional que no va a evitar, ¿no?, las actividades cotidianas normales, una contractura vertebral y la rigidez en la columna, ¿no? Entonces, esto en cuanto al diagnóstico clínico local. En el diagnóstico clínico de gabinete, vamos a ver, ¿no?, que lo principal para pedir es siempre hacerlo, ¿verdad?, una radiografía. Vamos a pedir entre el posterior y lateral de la columna dorso-lumbar, que es el lugar donde mayormente se produce, y eso nos va a servir, ¿no?, para poder ver las estructuras, ¿no?, las alteraciones tanto a nivel de las vértebras mismas, ¿no?,
como también los aplanamientos de los discos, vamos a poder apreciar a través de la radiografía, nos va a poder ayudar en esta parte, ¿no? La radiografía es primordial. También una radiografía misma de tórax, ¿no? Para ver si hay afectación a nivel pulmonar igual, ¿no? Para poder comprobar este aspecto. La tomografía externa computarizada, que vamos a poder también pedir, ¿no? Esto también para ver, ¿no? De destrucción que puede haber, los abscesos para poder considerar las masas vertebrales, también para poder ver toda la tomografía, que igual nos va a ayudar a delimitar con mayor certeza. Y nosotros llamamos a través de la radiografía de lo que ya está presentando, ¿no? Alteraciones a nivel del cuerpo vertebral, de los discos también, la tomografía, también la resonancia magnética, como última instancia podemos pedir, ¿no? Esto ya también para apreciar los abscesos intravertebrales también, ¿no? Para poder apreciar con más claridad. También está además pedir una vaciloscopía, ¿no? Para poder comprobar igual el vacío. En el tratamiento que vamos a poder ver es el farmacológico. Vamos a hacer con el esquema, ¿no? Que conocemos, primeramente en una fase intensiva y una fase de sostén, ¿no? En la fase intensiva vamos a ver que se va a dar un tratamiento diario, de lunes a sábado, durante 10 semanas hasta completar las 60 dosis, ¿no? Ya conocemos los 4 medicamentos principales con los cuales se va a trabajar: la ampicilina, isoniazida, piracinamida y el ¿no? Que esto lo vamos a poder analizar por alrededor de estas 10 semanas, o en otras literaturas dice 2 meses. Y la fase de sostén o también la fase de mantenimiento, ¿no? Que también es conocida esta parte, que puede ser, ya es un intermitente, una dosis 3 veces por semana, podría ser lunes, miércoles y viernes, por 15 semanas, o en otras literaturas igual dice por 4 meses, hasta completar las 45 dosis, ¿no? Y aquí los fármacos que vamos a poder usar son la isoniazida y la rifampicina, ¿no? En el tratamiento farmacológico. En el no farmacológico vamos a poder tratar, ¿no? El tema de que la persona tendría que estar en reposo por el dolor vertebral que tiene, ¿no? En la columna. Y lo que vamos a hacer es una inmovilización de las articulaciones afectadas, ¿no? Ya aquí podemos aplicar lo que es ortesis. Algo recomendable es la ortesis también del corse de yeso, igual que se puede poner, ¿no? Para aliviar, para inmovilizar también. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a ver, ¿no? Que este está aconsejado en fases ya avanzadas, donde la principal indicación, lo que se va a hacer es la artrodesis, ¿no? Esto ya considerando ya cuando vamos a ver que hay ya el compromiso neurológico, ¿no? Esa es la principal indicación para poder aplicar la artrodesis, el compromiso neurológico. Entonces, esto se va a poder hacer, ¿no? Para tratar de enderezar la columna, ¿no? Y que no siga haciendo un pronunciamiento, ¿no? De la cifosis normalmente, que es lo que se presenta. En cuanto a las complicaciones, vamos a ver que, ¿no? Que las mediatas vamos a tener lo que es la cifosis, depende del grado de gravedad, vamos a tener lo que son fracturas, aplastamiento, la septicemia misma o una sobreinfección también. Y en cuanto a las tardías, vamos a poder ver, ¿no? Que podría presentarse una consolidación viciosa o una paraplegia, ¿no? Entonces, que es común ver ya también en los casos avanzados o cuando no se da un tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, eso sería, doctor. Ya, a ver, vuelve atrás todo, por favor. Ya, bueno, en cuanto a definición no vamos a ver, sabemos que es una de las la tuberculosis extrapulmonar. Siguiente, frecuencia 10%, ya, no hay problema, estamos bien. Aquí este punto es importante, tómenlo en cuenta, niños de 2 a 5 años pueden presentar este problema infeccioso. La siguiente, localización, estamos bien. La siguiente, ya estamos con la etiología, Mycobacterium tuberculoso. La patogenia también, la vía hematógena es la más, y por contigüidad también, ¿no? Eso faltaba un poco porque hay problemas de la pulmonares que por contigüidad pueden producir la parte pulmonar. Y la vía hematógena sería la más común. La siguiente. Perfecto, aquí los antecedentes, un lugar endémico, contacto con pacientes con tuberculosis, ya, perfecto. Siguiente. Acá, dolor localizado, impotencia funcional, progresiva, ¿no? Es eso, porque empiezan primero con solo dolor, luego empiezan a tener parestesias y al final quedan con parálisis, ¿ya?
contractura paravertebral. Ahí esta contractura es donde se debe hablar de los borramientos de las curvaturas fisiológicas, ¿no? O acentuación de las mismas. Por ejemplo, en este caso, por el aplastamiento de la vértebra, se acentúa la cifosis dorsal, ¿no? Y listo, vamos, siguiente. Ya, API lateral de columna, tórax para confirmar que no haya un problema pulmonar concomitante, tomografía para ver el grado, ya muy bien, y la vaciloscopía es importante para determinar si es o no, ¿no? Existen incluso varios criterios, si se han dado cuenta en medicina interna, existen varios criterios para decir clínicamente, sin que la radiografía sea un factor importante para empezar el tratamiento tratamiento específico para la tuberculosis, ¿no? En este caso es lo mismo, puede que no haya imágenes radiológicas, la prueba de la tuberculina sea negativa, vaciloscopía negativa, pero hay que ver con la resonancia magnética si es que existen zonas con calcium que puedan ser compatibles con una tuberculosis. Cuando se tiene esto, recién se pide muchas veces el antecedente, el lugar, contacto, todo eso, y se inicia el tratamiento de forma empírica, porque esperar a encontrar si encuentras un dolor lumbar con aplastamiento y no hay una causa aparente y no hay otro factor, se sospecha de un mal de POT hasta que se demuestre lo contrario y se inicia con ese tratamiento. La siguiente, ¿no? Vamos. Ya el tratamiento farmacológico, entonces tenemos tenemos los esquemas ya establecidos para la tuberculosis de primera fase, segunda fase, ¿no? Esquema 1, 2 o el esquema 3, dependiendo qué tipo de paciente lo hemos captado, se va a hacer el tratamiento con los antibióticos propios para la tuberculosis. La siguiente. Tratamiento no farmacológico perfecto, el reposo, la inmovilización y uso de ortesis o yesos, ya muy bien. La siguiente. Y en casos de que ya haya compromiso neurológico, se debe hacer el tratamiento quirúrgico, que es la fijación de la misma con una artrodesis o solo fijación y inicio de tratamiento, ¿no? Específico. La siguiente. Acá en complicaciones mediatas tenemos la cifosis, ya es una consolidación viciosa, ¿ya? Entonces, es propia del aplastamiento que produce primero y si se queda en esa posición, va a consolidar de esa forma viciosa. Aplastamiento, fractura es lo mismo, septicemia, ya, puede ser un sepsis y el paciente puede morir sobre infección, principalmente por otros gérmenes. Y, ¿qué más? Tardías, tenemos consolidación viciosa, paraplegia, ya. ¿Estamos bien? Vamos ahora, le daremos chance a Michelle para que pueda presentar. Compartir. Doctor, ¿se ve y se escucha? Hola. Se escucha bien y se ve y ahora sí tu presentación. Dale. Ya, está bien. Buenas noches a todos. Bueno, voy a exponer dos temas que es osteomielitis aguda y osteomielitis crónica. Como definición, decimos que la osteomielitis aguda va a ser la inflamación de todas las estructuras del hueso por un agente infeccioso piógeno. Como vemos en la imagen, esta sería una osteomielitis por inoculación directa, que se da por mordedura, en este caso un gato, y vemos todo cómo es que se manifiesta la osteomielitis, y más adelante vamos a ver cómo es que progresa cuando se tiene la infección. En introducción vamos a ver que en frecuencia se va a dar entre 1 a 5.000 y 1 a 10.000 pacientes menores de 13 años, y en caso de personas adultas va a corresponder en 45 a 60% de amputaciones en el caso de diabetes mellitus. En cuanto a la edad y el sexo,
es el 50% se va a producir en menores de 5 años y tiene su pico de incidencia aproximadamente a los 3 años. En cuanto a hombre y mujer, es más frecuente en el varón con una proporción de 2 a 1 aproximadamente. La localización se va a localizar en la metáfisis de los huesos largos. Y aquí tenemos los porcentajes de los huesos más frecuentes, con la tibia con el 24.3%, fémur 23%, el húmero 13%, peroné 5.9%, radio 3.9% y el cúbito 2.3%. La etiología en su mayoría va a estar producidos por gram positivos, y de esos gram positivos el más frecuente es el Staphylococcus aureus, que va a representar entre el 60 a 80% aproximadamente de la osteomielitis aguda, pero puede haber la variación de etiología según la edad. Por ejemplo, en niños menores de 1 año se encuentra Staphylococcus aureus y otros, por ejemplo, el Streptococcus aereaceae, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Klebsiella kingae. Niño de 1 a 10 años también está el Staphylococcus aureus y los otros correspondientes. En niños mayores a 10 años y adultos también Staphylococcus aureus. En usuarios de drogas por vía parenteral también está en el Staphylococcus aureus y anemia células falciformes, Streptococcus pneumoniae y Salmonella. Eso en el caso de la osteomielitis hematógena. En cambio, osteomielitis por extensión, por un foco séptico, contiguo por inoculación directa, que se da por úlceras de cúbito o por isquemia vascular, ahí también tiene su grupo de microorganismos. Si es una infección odontógena, entonces ya pensar en su grupo igual de microorganismos. También constante la planta del pie, que nos haría pensar de una Pseudomonas aeruginosa. Si es fractura abierta, también se encuentra Staphylococcus aureus y otros microorganismos. Y si es herida por mordedura, también tiene su grupo de microorganismos. En el caso de la osteomielitis múltiple, está el Staphylococcus aureus, Salmonella, Mycobacterium tuberculosis, Cryptococcus. Eso sería de acuerdo a la etiología según la edad, el grupo y la forma en que la osteomielitis va a llegar a producirse. En cuanto a la patogenia, como es más frecuente en la metáfisis de los huesos largos, se van a producir unos senos venosos y ahí es donde generalmente el microorganismo va. Este microorganismo va a llegar con factores de adhesión y van a unirse hacia el hueso formando un glicocálix que le va a permitir adherirse. Esto va a ocasionar que el hueso genere una respuesta inflamatoria y todo lo que se produce de la respuesta inflamatoria, los restos, las proteínas proteolíticas y lo demás, pues va a hacer que se forme la pus. Esto de la pus va a aumentar la presión intraósea y dentro de la presión intraósea va a ocluir los vasos locales y va a causar la necrosis ósea. Y ya a partir de ahí puede progresar y producir un secuestro involucro, que el secuestro es tejido necrótico aislado y el involucro es el tejido que se forma alrededor de este tejido necrótico. Si la necrosis progresa, puede haber diseminación cortical y subperióstica de la infección. Y si tiene lesión vascular ósea, puede desencadenar trombosis vascular y formación de émbolos sépticos, que sería parte de la complicación igual. Aquí observamos la imagen, como vemos en la metáfisis, en los sinusoides venosos, se llega al microorganismo, se adhiere, formado el glicocálix, se produce el proceso inflamatorio, se produce la pus y el absceso, va a comprimir poco a poco toda la irrigación del hueso y si progresa se va a producir el tejido necrótico rodeado con el involucro. En la clasificación tenemos la escala de Wald-Vogel, que es según el mecanismo de transmisión, ¿no? Que puede ser hematógena, contigua o asociada a enfermedad vascular.
La clasificación de escala de Cierne-Mader lo divide en tipo anatómico y tipo fisiológico. El tipo anatómico es osteomielitis medular, superficial, localizada, que estaría en esta, y difusa de igual forma. Sería esta medular, endosteal, la superficial que afecta a la cortical y llega con la misma extensión, la localizada que afecta a menor extensión la parte cortical y más amplia la parte endosteal, y ya la difusa que afecta casi todo. Y en lo tipo fisiológico tenemos un hospedero A, que sería saludable, un hospedero B, que tiene algún compromiso sistémico, un hospedero B con compromiso local, un hospedero que tenga compromiso local y sistémico, y un hospedero C que tendría un tratamiento lesivo. Esta sería la forma anatómica. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que en adultos es diferente la presentación en niños que en niños. En adultos se va a presentar de forma insidiosa y progresiva, mientras en niños se va a presentar como un estado séptico y de forma brusca. Van a tener fiebre en el 72%, pueden tener fatiga, decaimiento, irritabilidad. También tiene un dolor exquisito, que quiere decir que es un dolor que los niños pueden identificar exactamente dónde está. Y tienen contractura muscular antiálgica, tomando posiciones como con las piernas flexionadas o flexionadas y en abducción para evitar el dolor en la extremidad que se encuentra. En el clínico local vamos a ver que se presenta edema local en un 58%. En la zona de la osteomielitis tiene un calor local 48%, rubor 44% y también el niño por el dolor que se produce tiene una impotencia funcional. Estudio de gabinete imagenológico, la resonancia magnética va a permitir ver lesiones precoces y partes blandas. Con la radiografía no se puede ver hasta posterior de días y semanas, y con la resonancia magnética sí, tiene una sensibilidad de 92 al 100% y una especificidad de 89 al 100%. En caso de la radiografía, para que se presente alteraciones en las partes blandas, tienen que pasar todavía 3 a 5 días. Para que se presente alteraciones óseas visibles por la radiografía, tienen que pasar de 2 a 3 semanas. Por eso es que es poco útil en decisiones precoces. La TAC también permite ver las lesiones óseas que se presentan, pero no permite la evaluación de partes blandas, por lo que será en caso de no poder realizar resonancia magnética. Otros estudios laboratoriales sería el hemograma, viendo la leucocitosis, pero es poco sensible y específico. También tenemos los reactantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación globular, con una sensibilidad de 85%, y la proteína C reactiva, que es sensible, pero poco específico. El hemocultivo o cultivo directo de la herida o del canal medular va a permitir el diagnóstico etiológico. En cuanto al tratamiento farmacológico, se va a realizar el tratamiento empírico hasta que salgan los resultados del cultivo y el antibiograma, pero como ya vimos, es más frecuente que se presenten gram positivos y especialmente Staphylococcus aureus. Entonces se debe tratar como gram positivo y además ajustar la dosis en niños. Las medidas más comunes es usar en el recién nacido cloxacilina más cefotaxima, en niños menores de 5 años cefuroxima o cloxacilina, en niños mayores de 5 años cloxacilina o cefazolina, y si tiene alergia a los beta-lactámicos por clindamicina. Igual dependiendo del tipo de osteomielitis que se produce en los grupos en el que están, tiene su tratamiento antibiótico específico con las dosis específicas, y ahí estarían los grupos y las combinaciones que se hacen. El tratamiento no farmacológico sería la inmovilización sin apoyo, que evita el movimiento de la extremidad afectada por aproximadamente 6 a 12 semanas. Y las indicaciones del drenaje del absceso sería un absceso subperióstico
que no haya respondido a antibióticos en 48 horas o que tenga un absceso intraóseo que esté diagnosticado por TAG o resonancia magnética. Las complicaciones mediatas pueden producirse artritis séptica, embolia séptica, endocarditis bacteriana y meningitis. Y en las tardías puede pasar los 20 días y volverse una osteomielitis crónica, posteriormente fracturas, deformidades óseas y alteraciones del crecimiento. La osteomielitis crónica sería secundaria a un foco de osteomielitis aguda que no se pudo erradicar o como secuelas de infecciones postquirúrgicas o fracturas expuestas que sean mayores a 20 días. En introducción, igual, en frecuencia se considera 10% de todas las osteomielitis. La edad igual es más frecuente en niños, con 50% en menores de 5 años y 25% en menores de 2 años. Y el sexo, entre hombre y mujer, es 2-1, predominando el hombre. La localización igual en extremidades, en huesos largos, en la metáfisis de huesos largos, con tibia 24%, fémur 23%, húmero 13%, peroné 5%, radio 3% y cúbito 2%. La etiología predomina de igual forma el Staphylococcus aureus con 60-90%, pero pueden haber gram positivos con Streptococcus pyogenes, gram negativos como la Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa. Puede presentar tanto gram positivos y mixto, y también se vio casos con hongos y parásitos, pero lo frecuente es que sea Staphylococcus aureus. La patogenia es la progresión que sigue de la osteomielitis aguda. Van a existir factores que van a predisponer a que continúe la evolución, y esto sería la alteración perfusión ya por el tejido necrótico que se produce en la osteomielitis aguda, por esa adherencia que tiene la bacteria con el hueso. También es dificultoso la llegada a los antibióticos y pueden resistir a los antibióticos, y la capacidad que tienen los gérmenes de adherirse a la osteosíntesis. La clasificación de osteomielitis crónica puede ser una hematógena secundaria o puede ser primitiva. En la primitiva tendríamos el absceso de Brody, osteomielitis esclerosante de Guerret y osteoperiostititis albuminosa de Ollier. Y aquí estaría la osteomielitis primitiva, la osteomielitis crónica primitiva con el absceso de Brody, con el que se puede observar una imagen ovoidea con bordes netos y esclerosos. Aquí tenemos la osteomielitis esclerosante de Guerret, que es condensación ósea con deformidades fusiformes alargadas y que puede tener también afectación nerviosa, y la osteoperiostitis albuminosa de Ollier, que es un absceso subperióstico. En caso del diagnóstico, tendríamos el diagnóstico general. A diferencia de la osteomielitis aguda, la osteomielitis crónica puede pasar desapercibida por los signos y síntomas generales, porque va a presentar escasos signos y síntomas inflamatorios, y lo mismo se va a observar en el laboratorio. Ya en la clínica local hay evolución de la herida, ya vamos a tener el tejido necrótico, vamos a tener involucro y se pueden formar fístulas, y ya va a haber alteraciones visibles con alteración de las partes blandas y las fístulas. De gabinete también se podría pedir los mismos, pero ya sería menos sensible porque no se presentaría los reactantes de fase aguda ni tampoco la leucocitosis, y el hemocultivo sí serviría aún, pero los demás disminuyen su eficacia. En el diagnóstico de gabinete, aquí en la radiografía ya se han presentado lesiones a nivel ósea visibles por la radiografía, entonces se pide una radiografía lateral y oblicua, y vamos a observar todos los fenómenos de osteólisis y resorción ósea, como se observa en este caso de tejido necrótico. De igual forma aquí, de la osteomielitis crónica con las alteraciones
que se presenta. Así es como se observaría externamente. Aquí veríamos el tejido de, dañado, y esto sería el absceso de Brody. En el tratamiento farmacológico o no farmacológico, si es que tenemos un rebrote agudo, utilizamos el uso de antibióticos. Los antibióticos igual se van a utilizar posterior a la cirugía. De igual forma se realiza el reposo y la inmovilización. Y el quirúrgico es eliminar todo el tejido desvitalizado, todo el tejido necrótico, obliterar los espacios muertos y lograr la estabilidad funcional. Tenemos el drenaje en caso de los brotes inflamatorios agudos, luego la resección de hueso, tejidos blandos, cicatriciales o infectados, que se lo hace mediante las secuestrectomías. Y si el tejido necrótico es amplio, entonces se puede tener una eventual amputación. Las complicaciones también serían similares a las de osteomielitis aguda, con artritis séptica, ulceraciones, embolia séptica, y en tardías serían fracturas patológicas, deformidades, reagudización, anquilosis y malignización. Y eso sería todo. Ya, ponerle desde el principio, a ver, vamos a ver. Ya, la siguiente. Ahora, bueno, este tema, no, déjalo nomás en definición, por favor. Ya. Este tema, por ejemplo, es para poder ser un poco más perspicaces. Los médicos tenemos que ser más observadores, tenemos que ser más inteligentes, ¿no? Por ejemplo, se te ha puesto el término de osteomielitis aguda, crónica, pero si uno revisa la literatura, dice solo osteomielitis primero, ¿ya? Y la osteomielitis en su clasificación habla de osteomielitis aguda, crónica, ¿listo? Entonces, porque la definición es la misma, tanto para aguda como para crónica, es la infección del tejido óseo, sea medular o cortical. Esa es por un agente infeccioso o patógeno, nada más dice. ¿Por qué? Porque puede ser viral, bacteriano, puede ser parasitario, ¿no? O en su defecto por una micobacteria, como hemos dicho, de la tuberculosis. Entonces, la infección del tejido óseo medular y cortical por un agente patógeno. Esa es la definición de una osteomielitis, ¿ya? La siguiente. En cuanto a introducción, ¿dónde está? Ya, afecta tanto más a niños, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, ya hablaremos más adelante, pero la infección, la osteomielitis aguda, afecta principalmente a niños, 1 a 5.000, y la osteomielitis crónica afecta más a adultos mayores. Listo, la siguiente. ¿Mm? Aquí está. ¿No? Entonces decías el 50% más está en agudos, pero estamos hablando de la aguda nada más, ¿ya? Pero la osteomielitis aguda es más frecuente en niños. La siguiente. Localización, perfecto para la osteomielitis, todo esto. Siguiente. Acá, la etiología. Está bien, ¿no? Pero lo más importante, como el otro día, si bien comentaba alguno de sus compañeros, decía, nos han enseñado a resumir, digamos, ¿no? Y el objetivo de estas diapositivas es obviamente resumir un poco, ponerle, digamos, un ejemplo. En la osteomielitis aguda o en la osteomielitis, el agente infeccioso del 50, 80, 90% es el Staphylococcus aureus en todas las edades y encontramos algunas características como el Staphylococcus agalactiae en menos de un año, Piógenes entre 1 a 10 años y entre mayores otros microorganismos como la pseudomonas. Listo, ya resumiste todo tu etiología ahí. La siguiente. La siguiente. Patogenia. Acá,
antes de empezar de toda la formación de los microorganismos, entonces en la patogenia hay 3 vías para que pueda infectarse un hueso. La vía más común es la hematógena, ¿no? La otra vía para que llegue el germen al hueso es la vía directa, como por ejemplo, la hematógena es por un absceso dental, por una úlcera infectada que va del hombro que llega hasta la pierna, entonces por vía hematógena. En cambio, la directa es por cirugías que hemos realizado, por fracturas expuestas, por heridas punzocortantes, directo en el tejido óseo, ¿no? Y las por contigüidad son las otras, como por ejemplo una herida infectada en la pierna va a pasar a producir tal vez una osteomielitis en un futuro si no se cura adecuadamente. Una artritis séptica va a pasar por contigüidad de la articulación al hueso y va a producir una osteomielitis. Entonces, esas son las 3 vías patogénicas que produce, y una vez llegado el germen al hueso, tenemos que produce el glicocálix, aumenta la presión, ocluye vasos, necrosis, secuestro, involucro y lesión vascular, ¿no? Diseminada. La siguiente. Y estas son las imágenes, ¿no? Cómo se ve el secuestro, cómo se ve el absceso de Brody. Entonces, la siguiente. Clasificación. Entonces, en clasificación aquí empezaba la cosa. Si querías, podías ponerle según la patogenia, como ya hemos mencionado, pueden ser hematógena, por contigüidad o directa. Según la evolución, puede ser agudas y crónicas. Las agudas menores a 3 semanas, las crónicas mayores a 3 semanas. ¿Ya? Ya no existe el término de subagudo porque la sintomatología es similar a la aguda, por lo tanto ya no estamos manejando nosotros, y muchos artículos ya han levantado o han retirado la subaguda, que era la aguda antes era de 1 a 15 días, la otra era de 15 a 20 días y más de 30 días, más de 20 días era la crónica, pero ahora se maneja solo aguda, menor de 3 semanas, y crónica mayor a 3 semanas. O podías decir según el agente patógeno, bacteriano o no bacteriano. Listo. Pero esas eran las 3 formas de clasificar más sencillas para ustedes, para que sea más práctico. ¿Ya? Las siguientes. Ya, la siguiente. Diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico general, entonces tenemos, ya aquí deberíamos empezar a dividir. Tenemos lo que es la sintomatología general en los casos agudos y en los crónicos. En los casos agudos se presenta principalmente de forma general malestar general, síndrome febril, decaimiento, irritabilidad, pérdida de apetito, ¿no? Entonces, y esto se da en todos, ya sea adulto o niño, todo esto se va. Lo que calma, lo que diferencia entre un niño y un adulto, la irritabilidad, es el llanto. El niño llora por el dolor, no te puede hablar, pero llora. Entonces, esa es la irritabilidad. Pero tanto adultos como jóvenes o niños si tienen osteomielitis, la fiebre, el decaimiento, el malestar general es común. Por eso es osteomielitis aguda. En cambio, en la sintomatología general crónica, no hay fiebre, no hay malestar general, no hay pérdida de apetito, ¿ya? Es prácticamente asintomático, como has dicho hace rato, ¿no? Entonces, porque ya el cuerpo ha tolerado, le han dado antibióticos, ya se infectó, camina con su piel paciente, entonces no tiene esos problemas. Pasamos a la sintomatología local, la siguiente. Ya seguimos. En la local, por ejemplo, aquí, el dolor, por ejemplo, ¿acaso el dolor es generalizado para decir que tiene dolor, confusión antálgica, generalizado? No, el dolor es parte de la sintomatología local. Entonces tenemos normalmente antes decían la tríada de Celso, ¿ya? Donde era calor, dolor, rubor, nada más. Luego llegó a ser la tetrada de Celso, calor, rubor, dolor y aumento de volumen. Finalmente es la tetrada de Celso más la impotencia funcional, que nosotros para fines mnemotécnicos, si podemos decir, le decimos la pentada de Celso, donde entra
dolor localizado que produce la posición antálgica, calor localizado, por eso hay, en el lugar de la osteomielitis se encuentra caliente, rubor con eritematoso, ¿no? Con aumento de volumen, y esto le produce una impotencia funcional al niño o a la persona, no quiere pisar por el dolor que le produce, no quiere mover la extremidad, ¿ya? Entonces, esos son los 5 elementos importantes de una osteomielitis. La siguiente, y en la crónica, perdón, ahora pasamos, esto es la aguda, en la crónica no hay esto, en la crónica más bien, ¿qué es lo que se ve? Se ve un aumento de volumen, se ve no hay dolor localizado porque el paciente camina con su lesión, pero hay lesiones en la piel, ¿no? Que se ven como si fuera una insuficiencia vascular periférica, ¿no? Donde se ve también en el crónico la fístula por donde está saliendo la secreción purulenta, ¿ya? Entonces, eso es lo característico de local de uno y el otro. La siguiente. Diagnóstico de gabinete. La primera opción, aquí eso es también otra cuestión para corregir, como les digo siempre, el protocolo. No le vas a pedir una resonancia a un paciente con osteomielitis a primera instancia, ¿ya? Entonces, la radiografía se pide y en la radiografía se tiene que ver, aquí deberemos tener, a ver si tienes la imagen siguiente, una radiografía o no. Bueno, ya. Entonces, en la radiografía se ve que antes de las 3 semanas, lo único que se ve es una reacción perióstica, ¿ya? Donde se ve como capas de cebolla. Esa es la osteomielitis aguda, ¿ya? Entonces, un aumento de volumen, está abombado el hueso, así se lo ve en una osteomielitis aguda. En la crónica, en cambio, ya se ve unas corticales con esclerosadas muy gruesas, se ve moteado, se ve la lesión, los secuestros, se ve los involucros, ¿ya? Entonces, en la crónica es donde se va eso, se ve el trayecto fistuloso incluso a veces por donde está saliendo la pus. Entonces, la aguda y la crónica tienen diferencias radiológicas, ¿ya? Una vez teniendo la radiografía, si aún no logras conseguir un buen diagnóstico, entonces se pide recién una tomografía, ¿no? La resonancia casi no lo pedimos porque esto, como vamos a concluir más rato, es una enfermedad de la gente pobre. Las infecciones, tuberculosis, ¿a quiénes afecta? A gente pobre, que no come, que no se alimenta bien, a los mineros, ¿no? Entonces, a los que en el Chapare trabajan con puro coca y están pisteando, no comen porque les quita el apetito, se desnutren, y estamos en un país endémico, entonces nos vamos a enfermar de tuberculosis. La osteomielitis igual en niños, siempre niños desnutridos, inmunocomprometidos, ¿no? Entonces, por esa razón es que tenemos que ver que no vamos a poderle pedir a ellos resonancia magnética. ¿Qué más le pedimos entonces? Laboratorios, decías, creo, a ver. Ya, laboratorio, se pide un hemograma completo donde se ve una leucocitosis, desviación a la izquierda, ves PCR, que son factores de reactante aguda, elevados, hemocultivo en los picos febriles, principalmente en niños, el cultivo de la secreción, si es que hubiera, en aguda casi no hay el cultivo de la secreción porque no se ha fistulizado. En las crónicas sí hay fístula donde está saliendo pus, de ahí se debe tomar la secreción, pero lo más importante aquí es la biopsia. Se debe hacer una biopsia del tejido óseo. ¿Por qué? Porque toda la sintomatología que hemos hablado hasta ahorita de osteomielitis aguda es similar al osteosarcoma de Ewing, que es un tumor maligno que se afecta justo a niños y afecta extremidades distales principalmente, tiene capas de cebolla igual que lo que hemos visto, y la clínica es la misma, es el único tumor que produce fiebre. Entonces, todos podemos confundir a un niño con osteomielitis y es lo que ha pasado antiguamente, les digo como anécdota, los traumatólogos antes veíamos ya así, diferenciábamos, niño del campo que viene con fiebre y esas capas de cebolla
es osteomiel, y hay que entrar al quirófano a drenar eso y hacer una limpieza quirúrgica. Listo, antibiótico específico, como vamos a hablar ahorita, su cloxacilina o su cefazolina, listo, específico para Staphylococcus aureus. Pero a los 2-3 semanas, un mes, se moría. ¿Por qué? Porque hemos abierto un sarcoma de Ewing y hemos diseminado el tumor, el antibiótico no le va a hacer efecto y se ha diseminado y le hemos producido una metástasis y eso lo ha fulminado al paciente. ¿Ya? Entonces, pero cuando venía un niño de la zona norte, gordito, bien alimentado, con este problema de capas de cebolla, fiebre, local, toda la clínica, esto es osteosarcoma de Ewing. Entonces, a veces sin decir nada directo al oncólogo, váyase. Sin embargo, también él puede tener, ¿no?, un problema de osteomielitis. Entonces, la única forma de confirmar esto es con una biopsia. Se debe hacer una pequeña biopsia antes y, mientras tanto, obviamente específico, darle empíricamente el antibiótico para estafilococo. Pero no entrar a hacer la limpieza ya nomás. A los 3 días ya nos va a salir la patología, exageraremos, porque a veces tenemos patología por congelación y nos entregan en ese mismo momento el resultado, pero en el Vietnam, en otros lugares todavía no tenemos, entonces se le esperan 3 días de la biopsia y nos dicen que es osteomielitis. Perfecto, entonces hemos empezado a hacer antibióticos en niños con tratamiento específico para estafilococo, resuelve el problema, pues el 98% es estafilococo, ¿no? Y el cultivo nos va a decir si estamos bien o no y cambiamos de esquema específico, ¿no? Pero la clave es hacer una biopsia. ¿Qué otro estudio más pedimos para confirmar una osteomielitis? La gammagrafía ósea o centellografía se llama también, y eso no está aquí mostrado, ¿no? Que nos muestra dónde capta los antibióticos marcados como ciprofloxacina al nivel donde se encuentra la infección. Puede ser solo en tibia o en otros lados también que ya puede estar diseminada. La siguiente. Tratamiento. Entonces, tratamiento farmacológico, entonces está muy bien. Tratamiento empírico hasta tener el cultivo y antibiograma. El empírico sería la cefazolina o sería la cloxacilina, que son específicos para gram positivos Staphylococcus aureus. Y una vez que tengamos los resultados del cultivo a los 3 días, entonces nos van a decir que es específico para otro germen y se inicia el tratamiento. Pero si nos confirman que es para estafilococo, continuamos con eso, ¿no? ¿Qué más? Ajustar 2 de niños, perfecto. Ahora el tratamiento, espera un rato. El otro. Ya, estamos bien. Seguimos en tratamiento farmacológico. Entonces, en el tratamiento farmacológico, esto es en el agudo. En el crónico, en cambio, no podemos empezar empíricamente el tratamiento farmacológico. Como tiene una fístula y sabemos por dónde está saliendo la pus, lo que debemos hacer es preguntar al paciente si está tomando algún antibiótico. Si dice que sí, entonces se debe suspender el medicamento, el antibiótico, por 3 días. Al tercer día hay que tomar la muestra para cultivo, mandar a cultivo antibiograma y después de 3 días nos reportarán qué germen es el que le está molestando. No le va a pasar nada al paciente por no tomar antibióticos 3 días, porque él ha vivido 3-4 años con su infección. No le va a pasar nada en 3 días, ¿ya? O una vez tomando el cultivo, iniciamos para Staphylococcus aureus la cefazolina para protegerlo queriendo. Pero si lo más importante es que no se debe iniciar antibiótico empírico en los crónicos. La siguiente. Ya, estos son los esquemas. Siguiente. No farmacológico, como el movimiento, el golpe les produce dolor, se debe inmovilizar. Perfecto. Una vez que termine el tratamiento quirúrgico y farmacológico, también hay que mandarlos a fisioterapia, ¿ya? Es otro término de no farmacológico. Y el quirúrgico tenemos principalmente en hacer una saucerización o hacer un lavado, una osteoclisis, hacer un lavado óseo. Normalmente nosotros le decimos lavado quirúrgico, entonces, donde retiramos toda la pus del tejido óseo, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Y colocamos perlas de gentamicina o antibióticos específicos. El tratamiento antibiótico también en la crónica es la amputación. Si no se logra resolver y controlar la infección, debemos de amputar la extremidad. La siguiente.
Complicaciones mediatas y tardías. En las agudas, la mediata principalmente es ya la artritis séptica, la embolia séptica o la sepsis, que pueda producir obviamente endocarditis, meningitis, todo eso. Ya no es necesario hablar mucho de todos, sino sepsis. La sepsis puede llegar a producir un problema pulmonar, problema cardíaco, problema meningio, ¿no? Y producir una falla multiorgánica. Entonces, sepsis es un problema de las agudas. Y las tardías de las agudas es convertirse en osteomielitis crónica y producir alteraciones del crecimiento. Ya. La siguiente sería de las complicaciones de los crónicos mediatas serían reagudización. ¿Ya? Se convierte en aguda nuevamente por una sobreinfección. Y la tardía la tardía de las crónicas sería, obviamente, el acortamiento de la extremidad, la deformidad de la extremidad, la amputación de la extremidad. ¿Ya? Entonces, ven que en un solo tema se pudo haber terminado las dos exposiciones y para poder poner en contraste ¿cómo se llama? Para poder poner en contraste ¿qué se dice esto? Pues, para poder poner en contraste lo que es una aguda y una crónica, ¿ya? Entonces, para concluir sobre estos temas que hemos avanzado hoy día, es, ¿cómo se llama? La osteomielitis, la artritis séptica, el mal de Pot afecta principalmente a niños, ¿no? A niños con pocos recursos económicos, que son los niños desnutridos principalmente, pacientes inmunocomprometidos, con inmunodeficiencias, ¿ya? O que usan corticoides en forma prolongada, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Tener en cuenta esas observaciones y a ser más prácticos, mi querido Michelle, ¿ya? Pero está, en general, como dice, han visto en la tele el programa de lo que fabrican espadas, ¿no? Lucha de fuego, concurso de fuego, ¿alguien ha visto? Para samuráis. ¿Sí? Creo que sí. ¿Sí o no? Creo que sí, doctor. Hacen espadas para samuráis, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué dice uno de ellos? Agarra la espada, corta. En general, cortará. En general, es mortal. Así habla, ¿no? Entonces, está bien el trabajo, mi querido Michel, pero hay que ser más objetivos en cuanto a nuestros ojos, porque te debe costar a vos tratar de dividir el tema, osteomielitis aguda, los síntomas, todos poner a una parte del tema y poner otra vez para crónica y saber sacar los síntomas, todo eso, ¿sí o no? Entonces, pero vamos bien. Ya, ahora, a ver dónde está. ¿Cómo para ver? Yo. Ahora, díganme cómo estamos en la cuestión de ¿cómo se llama esto? De los gráficos que les he mandado, las imágenes que les he mandado. ¿Le tenemos que dar el diagnóstico, doctor? Sí, quiero ver, voy a ver. Primero voy aquí con mi chanchullo que les he mandado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, uno por uno les voy a ir preguntando. Híjole, ¿dónde está pues el grupo? Aquí está. Ya, a ver, de la primera imagen, Zulma, ¿qué diagnóstico tienes? ¿Y Bueno, qué estudio te he mandado? A ver, primero. es una radiografía AP y lateral de la articulación del codo. Ya, vos estás con codo, ¿no te salió primero la clavícula a ti? Me salió primero el codo, doctor. Ya, perfecto. AP lateral de codo, ya dice que está AP lateral del codo, perfecto. Ya. ¿Qué ves ahí?
Bueno, se puede ver una fractura del húmero distal y es una fractura desplazada y mm, ¿Quién sí, es expuso este una tema? fractura. Yo, doctor. Ya, vos le vas a ayudar después. Seguí nomás, Zulma, perdón. Sí, bueno, eso sería, doctor, es una fractura desplazada y revisando tal vez la clasificación que nos explicó Catherine, pertenecería a la de tipo 2 según la clasificación de Reisborg y Radin. Catherine, a ver, corregirle, preguntarle. Ya, ya, solamente ¿qué tipo de fractura sería? Ya. Bueno, sí, es una fractura de húmero distal. Es una tipo, la que es parcialmente articular, porque incluye tanto articulación y no, pero no completamente, no la destroza completamente. También, como dijo, es la de Rinsburg, es la tipo 2 porque está separada las porciones. Otra clasificación que sería la de Müller es la que es la que es igual parcialmente articular porque incluye articulación, pero sí, Ya. eso. Esa Entonces sería la tenemos, que parcialmente. ya, estamos bien. Entonces, así se ven las radiografías, no es como en el dibujo, ¿no ve? En el dibujo parece facilito, así. Esta es una radiografía, es una fractura parcialmente articular, ¿no? Entonces, en Y, porque tiene también una fractura en lo que es el epicóndilo en la parte superior donde está el radio. ¿Ya? Ahí se ve un trazo. Entonces, ¿qué le harían? ¿Qué tratamiento le harían? Paciente de 40 años. Bueno, yo creo que sería el tratamiento quirúrgico porque es una fractura desplazada. Ya, osteosíntesis con placa y tornillo, se dice. ¿No? Quirúrgico, perfecto. Ya, ahora otro ejemplo, el de Maite. ¿De cuál quieres hablar? A ver, después de esa, ¿cuál imagen tienes vos? A ver, decime. Axial, cadera. Ya, cadera, dime, ¿qué diagnóstico tiene? Hola, estamos escuchando. A ver. No, es la misma. La misma radiografía tiene AP y axial de cadera. Ahí está, eso más. Sí. ¿Cuál era nuestra clasificación en fracturas de cadera que hemos hablado, Maite? No, no, yo les he dicho, esta es la más importante, esta es la práctica, la clasificación anatómica, les he dicho. ¿Qué es eso? Brian, Eh, Oh, es una intraarticular, doctor, es una transcervical del cuello femoral.
Transcervical, ya. Entonces, empezamos diciendo que es una fractura intracapsular, ¿ya? Transcervical, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Es paciente de 80 años. Eh, cirugía, doctor, sí o sí, dijo que a todas las fracturas de cadera hay que hacer cirugía. Ah, 80 años dijo, ¿no? Oh, que también dijo que se hacía cirugía, doctor, no importaba la edad. Entonces sería una eh, Rafi, ¿no? No me acuerdo. Maite, ya. Es mujer, tiene osteoporosis, tiene 80 años, tiene diabetes, tiene presión alta. Michelle, ¿qué tratamiento le haces? Ya hemos dado muchos datos. Tendría que ser quirúrgico igual, o al menos que no tenga mucha esperanza de vida la paciente. No le haríamos nada. Catherine, Debería ser una prótesis. total o parcial. Total, yo creo que es transcervical. Zulma, ¿estás de acuerdo? Jonathan, ¿estás de acuerdo? Sí, doctor, hay que hacerle una prótesis em, Ya. total. Entonces, jóvenes, por eso una cosa es la teoría, dos es aprender a escuchar más o menos las observaciones, por eso yo personalmente trato de hacer una recapitulación, si se puede decir, del tema cuando ustedes exponen y hay que empezar a prestarle un poco de atención. Ponerle todas las clasificaciones nos confunde, por eso yo les digo, solo esta clasificación la tomemos en cuenta. En este caso es una paciente de 80 años con diabetes, hipertensión, pero no tiene problemas de coagulabilidad ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, ya les he dicho, perdón, un ratito, esperen.
Hola, perdón, se ha presentado una cuestioncita. Ya, como les decía, entonces tenemos que saber escuchar un poco las clasificaciones, todas. En este caso son intracapsulares y extracapsulares. Las intracapsulares tenemos capital, subcapital, transcervical y basicervical. Estas son las transcervicales. El tratamiento, hemos dicho que tanto para las intracapsulares en mayores debe ser quirúrgico, principalmente es prótesis total o parcial. En este caso, como es diabética, hipertensa, no tiene mucha expectativa de vida, tal vez, entonces se le va a poner una prótesis parcial. Si el paciente tuviera unos 60 años, es joven, no tiene problemas de diabetes, presión alta, entonces va a caminar mucho tiempo todavía, se le pone una prótesis total. Lo último, la tomografía que les he mandado, ¿quién ha expuesto fractura de meseta tibial? Según esto, Schatzker, ¿qué dice? ¿Qué clasificación tiene? Es la de tipo 4 porque hay separación metafisiaria y también hay una separación de uno de los platillos, en este caso el platillo lateral. Está separado. Correspondía a quién nos hemos preguntado. A Gustavo. Gustavo, ¿cuál es el tipo 4 de Schatzker? Una de las que a las dos afecta a los dos cóndilos, o no, digo, las partes laterales de la tibia. Meseta, ¿ves? No sé, ni siquiera la corrección, no existe cóndilo a ese nivel. A ver, ¿cuál es el tipo 1, Jonathan, de Schatzker? Sería, doctor, el tipo 1 fractura en simetría con cuña de la meseta. El platillo. Cizallante, platillo lateral. Tipo 2 es hundimiento más cizallante del platillo lateral. Tipo 3 es solo hundimiento. Tipo 4 es cizallante medial. Entonces no sería tipo 4, ¿no, Catherine? Tipo 5 es de ambos, tanto lateral como medial, y el tipo 6 es con la disrupción metafisio diaficial. Entonces este sería un tipo 6, más el fragmento es más posterior. En este recién lo vamos a operar el jueves, ¿ya? Entonces el plan es ponerle una placa posterior y una placa lateral para tratar de armar. Si se han dado cuenta en esta radiografía, en esta tomografía, el platillo lateral es multifragmentario con minuto. No hay cómo armar. El objetivo es tratar de armar esta rodilla para de aquí a un año le podamos poner una prótesis de rodilla, porque ya no tiene carilla articular, está estallado completamente. Se va a poder dar la parte posterior, sí, la parte medial se va a acomodar, pero la parte medial o lateral no hay donde armar el rompecabezas. Vamos a tratar de armar lo mejor posible, injerto le vamos a colocar, pero no le va a dar una carilla articular normal. Aquí un año va a tener un poco de valgo y una artrosis severa en esa rodilla, entonces recién se le va a poner una prótesis con lo cual se va a corregir el eje, ¿ya? Entonces estas cirugías, radiografías que les he mandado, ahora les voy a mandar para que vean lo que hemos hecho con ellos. Ya la osteosintesia en el, ¿cómo se llama? En el cóndilo de la pómulo distal, la cadera una prótesis parcial, en la clavícula una placa y tornillos, en el húmero la diafisis de un clavo centromedular, y esta última que les he mandado que todavía no hemos superado, ¿ya? Bueno, pues entonces, por lo menos algo de práctica que vamos a hacer con ustedes para que vamos a darles. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, entonces. Un gustazo haberlos visto de nuevo. Entonces, si tienen alguna pregunta. En relación con la tarea, como nos explicó ahora, la osteomelitis aguda y crónica, ¿la hacemos junto? Si pueden, sería ideal para ustedes, para que sepan la diferenciación de los temas. Si ya lo han hecho de dos temas, por ejemplo, alguno ya lo debe hacer tal vez, pues súbanlo así, no hay problema. La clave es que lo que ustedes han leído, lo que ustedes han resumido, lo que ustedes han elaborado, su mapa mental, tienen que saber, ¿ya? Entonces, lo que hemos hecho aquí solamente es reportar lo que ustedes ya han leído, ¿ok? Nada más. Listo, pues entonces nos vemos mañana. Una pregunta.
¿De cuál? Respecto a la radiografía de clavícula, ¿Mm? es posterior anterior, ¿no? Angulado. Y el tratamiento en relación al uso de placas, ¿cómo se discrimina si usar placa superior o inferior? Creo que la placa superior hay más riesgo de que se pasen y puedan lastimar los vasos, nervios. En realidad, la arteria y los vasos o los nervios pasan hacia posterior e inferior, ¿ya? No pasan por debajo de la clavícula siempre. Entonces, nosotros le ponemos siempre superior la placa, de modo que entremos y podamos perforar sin tener miedo a lo que es. Si ponemos esta, la clavícula, digamos, un punto de mano, aquí está, y ven mi dedo, ¿no? De frente lo vemos así, la clavícula, como lo están viendo, aquí está la fractura. Entonces, pero si la vemos un poco de perfil, aquí, así, digamos, entonces vamos a ver que el nervio pasa por aquí abajo todavía y se va por donde está aquí, les voy a mostrar. Entonces, y la arteria pasa por debajo de lo que es la apófisis coracoides, ¿ya? Donde recién se pone hacia anterior. Entonces, no hay mucho riesgo de perforar. Por eso, en las fracturas de clavícula en tercio medio lateral, ponemos principalmente superior. Otros le ponen anterior, pero no se coloca inferior. Es muy difícil. ¿Por qué sería difícil? Porque tenemos la partida costal, ¿no? Meter la placa por debajo y los tornillos para que suban hacia arriba es más difícil. En cambio, otros le ponen anterior y hacia atrás. Ese sí tiene más riesgo de que le podamos perforar a la arteria o al nervio, ¿no? En cambio, el superior, incluso para poder perforar, nos vamos póstero anterior. El tornillo va dirigido de atrás hacia adelante. Entonces, con menor riesgo para perforar lo que es la arteria, y lo que más miedo tenemos a veces es el vértice del pulmón, que ha llegado a pasar alguna vez, perforar lo que es el ápice del pulmón, ¿ya? Entonces, eso. Gracias, ¿Algo doctor. más? Yo quería preguntarle sobre eso de la meseta tibial. Decía, incluso, por ejemplo, no en este caso, en lo que le decía en los de unimiento, se hacía una ventana metafisiaria y hacía un injerto óseo. En estos casos en los que, como dice, que todo el platillo lateral está destrozado, ¿se hace igual? ¿O se podría hacer un injerto óseo? ¿Y O cómo sea, se se hace un va a injerto óseo? tratar, nosotros vamos a tratar de armar primero todo lo que es la parte medial y posterior, ¿no? Una vez teniendo todo eso, vamos a evaluar cuánta lesión articular tiene el platillo lateral. Si se ve algo de carilla articular y está muy hundida, entonces sí tenemos que sacar un cachito de hueso de la cresta ilíaca y colocar ahí para levantar un poquito esa carilla articular. Lo levantamos, fijamos con tornillos, ¿no? El objetivo es tratar de armar anatómicamente la carilla articular, pero si no se va a poder, se va a tratar de armar lo mejor posible. En este caso es como mistura, muchos pedacitos. Tenemos casos más sencillos donde se pone tranquilamente. En el hundimiento, por ejemplo, puro, el contorno está sano, solo la parte media es lo que se ha hundido. Entonces aquí hacemos una pequeña ventana, se abre así, y por ahí agarramos, metemos el injerto y lo elevamos, de modo que aquí, si lo vemos de frente, ahí sube la carilla articular y no baja. Y ahí dejamos el injerto, con unos tornillos lo fijamos y ya está, ¿no? Pero en este caso es bien complejo. A ver, vamos a ver el día lunes, tenemos placa de control, les voy a subir. Ah, no, pues el lunes terminamos nosotros este viernes. A ver si sacan radiografía, porque en el Hospital Viedma no funciona rayos X. Entonces, si logramos sacar, el viernes les voy a mostrar la placa del resultado que ¿ok? Listo, pues. Entonces, nos vemos mañana, jóvenes, ¿ya? Hasta mañana, doctor. Bueno, Buenas noches. Doctor, hasta mañana. Gracias, mañana. doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Chao, chao.